ustedes. La 64ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2018 por parte de GESOC y de la senadora por el estado de Tlaxcala e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Minerva Hernández, en este recinto que son las salas de reunión 5 y 6 del Senado mexicano. Para dar inicio a este evento, saludamos en primer término al presidium que nos acompaña. Damos la bienvenida a la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Senadora por el estado de Tlaxcala e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Minerva Hernández. Saludamos con gusto al maestro Alejandro González, presidente del Consejo Directivo de Gestión Social y Cooperación GESOC AC. Maestro Daviel Trujillo Cuevas, en representación del gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida a la senadora Guadalupe Murguía. Agradecemos la presencia de los integrantes del estado de Jalisco que nos acompañan, así como a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil presentes. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, para dar la bienvenida a esta importante presentación, escucharemos el mensaje a cargo del moderador, el maestro Alejandro González, presidente del Consejo Directivo de Gestión Social y Cooperación. Hola, buenos días a todas y a todos. Antes que nada, agradecer la amabilidad de la senadora Hernández, que siempre ha sido una aliada de este tipo de trabajos técnicos que hemos presentado desde la sociedad civil, en el caso de los diferentes índices que GESOC ha desarrollado y presentado, tanto primero en Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Por lo tanto, agradecer, insisto, ¿perdón? Sí, ¿no? La continuidad del trabajo y la alianza que hemos tenido desde hace tiempo, justamente en esta idea de presentar evidencia sólida y robusta que permita mejorar la toma de decisiones, las asignaciones presupuestales y en última instancia la calidad de vida de las personas. Y el trabajo independiente de organizaciones de sociedad civil de este tipo ha sido siempre apreciado por la senadora, y quiero reiterar mi agradecimiento a nombre de GESOC, organización de la cual presido el Consejo Directivo. Agradecerle también, por supuesto, a Blanca Lilia Ibarra, que ahora comisionada del INAI, pero también aliada de muchísimo tiempo y muchísimos años en este tipo de trabajo y en estas batallas. Agradecerle la presencia, ha accedido amablemente a comentar los resultados de este informe de 2018, y por supuesto agradecerle también al secretario Daviel Trujillo, que viene en representación del gobernador Aristóteles Sandoval, quien por motivos de agenda en último momento tuvo que cancelar su presencia. Comentarles que efectivamente sí tenía ya confirmada su participación, pero como ustedes saben siempre se atraviesan imponderables de último momento. Lo que voy a hacer yo aquí básicamente es moderar, voy a decirles un poco cómo va a estar la dinámica de la conversación que vamos a tener esta mañana, y a partir de ahí abrir un espacio al final a las preguntas y a los comentarios, tanto de los colegas que asisten a la presentación y que están de aquel lado, como por supuesto a los colegas, las y los colegas de los medios de comunicación. Agradecer también a las y los senadores que están incorporándose, a la senadora Gales, que acaba también de llegar. Por favor, nos honran igualmente con su presencia. Va a suceder lo siguiente: voy a dar la palabra a mi colega Alfredo Elizondo, quien va a hacer una presentación sobre los principales hallazgos de los resultados de este índice
del año 2018, de manera muy breve, y posteriormente voy a dar la palabra a los colegas. Voy a después iniciar con la senadora Hernández, porque tiene también actividad complicada esta mañana dentro del Senado. Pero bueno, empezamos, Alfredo, si quieres, de manera muy puntual sobre los resultados, los principales resultados del índice. Me parece que ya está. Muchas gracias a todas y todos. Agradecer de la misma manera la presencia de senadores de la República que nos acompañan el día de hoy, colegas de organizaciones de sociedad civil, colegas de organismos internacionales, por supuesto la presencia de quienes nos acompañan en el Presidium. Yo soy el coordinador del estudio denominado Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social. GESOC ha generado este estudio ya en 3 ocasiones consecutivas desde el año 2016. Lo que pretende este instrumento ante todo es generar una evaluación con respecto a la capacidad de las entidades federativas para poder implementar su política de desarrollo social. ¿Sí vamos avanzando, por favor? En el caso específico del contexto en el que nos encontramos en términos de la política de desarrollo social nacional, habría que decir que podemos observar 2 tendencias. Por una parte, como ustedes pueden observar en la gráfica, hay una tendencia creciente en términos presupuestarios, tanto de las entidades federativas como de la propia federación, en términos de incrementar el número de recursos que se otorgan para la implementación de programas y acciones de desarrollo social. Hasta el último año, hasta este año 2018, hubo una ligera baja en términos de los recursos que provienen de la federación, pero lo que vemos es que en términos globales el presupuesto se ha incrementado. A pesar de que hemos tenido este incremento presupuestario y que ahorita vamos a ver algunos detalles con respecto a la información sobre las entidades federativas, en la siguiente lámina lo que podemos observar es que los resultados han sido bastante limitados. Del año 2010, en donde teníamos más o menos un porcentaje de 46.3% de personas en pobreza, pues esto no se ha reducido más que un 3% a 2016. Es la última medición con la que cierra esta administración, y en términos de pobreza extrema los resultados tampoco son como para echar las campanas al vuelo. Tenemos todavía un umbral bastante importante en términos de personas que se encuentran en pobreza extrema en el país, y que, bueno, ni la política de desarrollo social federal, pero tampoco la de las entidades federativas han logrado revertir de manera sostenible esta tendencia, a pesar de que los recursos para implementar los programas y acciones de desarrollo social pues se han incrementado. Y en términos nominales habría que decir también que incluso de 2010 a 2016 pues hay un pequeño incremento en términos del número de personas en pobreza en el país, independientemente de, como decía, la inversión que se ha hecho por parte del gobierno federal y de las entidades federativas. Lo que creemos en términos del por qué realizar este ejercicio es que las entidades federativas sí tienen atribuciones y capacidades para poder reducir de manera sostenible las brechas de pobreza. En las mediciones multidimensionales de la pobreza hay claras diferencias entre los comportamientos que vemos, por ejemplo, entre estados que básicamente están divididos por una línea fronteriza. Hay algunos estados en donde podemos ver que han reducido de manera sostenible la pobreza extrema y la pobreza moderada, y en otros donde ha aumentado. Se me viene a la mente caso clásico, por ejemplo, de la diferencia entre lo que ocurre en Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Un incremento muy importante de la pobreza en el Estado de México. En términos de la Ciudad de México no tanto, pero aún así la diferencia es muy marcada con respecto a la tendencia. Y lo que hemos identificado es que las modificaciones o las transiciones en términos de los ejecutivos estatales abren oportunidades importantes para que haya modificaciones sustantivas de la política de desarrollo social en las entidades. Ahorita vamos a ver una lámina más con respecto a cómo hemos ido monitoreando estos cambios, pero lo que creemos es que en estos procesos de transición es en donde hay mayor oportunidad para poder, digamos, revertir ciertas tendencias que existen en términos de capacidades de las propias entidades federativas. Si avanzamos, por favor. El índice básicamente lo que es un instrumento que nos permite determinar a través de un análisis basado en fuentes de información cuáles son las capacidades de las entidades federativas para implementar su política de desarrollo social. Para esto generamos un ranking en donde del número 1 al 31, habrá que decir que en este caso, por el problema que hubo en el estado de Coahuila en términos de la transición, no pudimos identificar
por lo menos información para 31 de los 48 reactivos que integra la metodología, por lo tanto decidimos excluir al estado de Coahuila, pero hacemos un ranking, en este caso del 1 al 31, donde podemos observar claramente cuál es la posición de cada entidad en términos de una calificación global de 0 a 100. También generamos un informe individualizado para cada entidad federativa, lo que quiere decir que damos recomendaciones puntuales para que cada estado sepa en qué tiene que mejorar. Y por otra parte también generamos una tipología de capacidades que nos permite integrar la información de las diferentes entidades en determinadas categorías de acuerdo a cómo se van estableciendo en el ranking, ¿no? Hay desde entidades federativas como Jalisco y la Ciudad de México, que consideramos que tienen un nivel de capacidades institucionales óptimo, hasta otras como el estado de Tlaxcala, que ahorita vamos a revisar la información también, donde consideramos que el nivel es bajo. Si podemos avanzar. Y lo que medimos en términos de las capacidades es de qué manera implementan la política de desarrollo social las entidades federativas en términos de cómo planean, programan y presupuestan la política, es decir, en términos de cómo pasan del plan estatal de desarrollo a los planes sectoriales, los programas concretos y los presupuestos, después de qué manera o qué instrumentos tienen para llevar a cabo la gestión de esta política en términos de su ejecución. Por supuesto, qué mecanismos de monitoreo y evaluación son los que están presentes en cada una de las entidades federativas para poder dar seguimiento a los resultados, y finalmente hasta qué punto se incluyen mecanismos para que la participación ciudadana incida en la toma de decisiones de la política de desarrollo social, pero también cuál es el grado en el que las entidades federativas muestran información en términos de datos abiertos, es decir, información que permita ser consultada por cualquiera y de esta manera pues también incentiven su uso, ¿no? Si podemos avanzar, por favor. En términos de los hallazgos para este año, identificamos, como decía, que Jalisco y la Ciudad de México, junto con Guanajuato, son las 3 entidades federativas que consideramos con el mejor nivel de capacidades en términos de implementación de la política de desarrollo social, a lo cual denominamos nivel de desarrollo óptimo. Sin embargo, hay todavía un gran rezago entre las capacidades, por ejemplo, del estado de Jalisco y de la Ciudad de México con respecto a Tlaxcala, Nuevo León y Sinaloa. Específicamente, que las últimas 3 entidades tienen carencias importantes en términos de, por ejemplo, no presentar información con respecto a la ejecución del presupuesto en cuenta pública de parte de los programas. Muy pocos programas se evalúan, no tenemos certeza de por qué se están implementando programas y no se conocen sus resultados, nulos mecanismos para la participación ciudadana y provisión de información escasa y en formatos de datos cerrados con respecto a la política de desarrollo social. Habría que decir que en esta tercera edición Jalisco obtiene por segunda ocasión el primer lugar. En el año 2016 también fue el primer lugar. La Ciudad de México el año pasado fue el primer lugar y Jalisco el segundo lugar. Entonces digamos que hemos tenido pues una competencia más o menos cerrada entre Jalisco y la Ciudad de México en términos del ranking. Pero en general las demás entidades federativas pues han mostrado digamos mucha variación, ¿no? Y con respecto a la variación, si pasamos a la siguiente, por favor, específicamente es lo que podemos observar entre un año y otro en términos de las calificaciones. Estados como Chiapas, Chihuahua, donde hay que decir también que lo que evaluamos es el año fiscal 2017, nos referimos al primer año de gobierno del gobernador Corral, pues vemos mejorías en muchas de estas entidades, no tanto así, por ejemplo, en otras como Veracruz, donde no vemos gran diferencia entre la administración de Duarte y la administración de Yunes, por ejemplo, no hay gran diferencia en términos de lo que evaluamos, y esto también nos indica que en términos de las transiciones o se puede ir hacia adelante o se puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces por eso nos parece un punto crucial y por eso también nos queremos enfocar en visibilizar cuál es el comportamiento que puede tener una entidad cuando existe este tipo de transiciones, y más tomando en consideración que pues en este año se renuevan el Poder Ejecutivo y el Legislativo también en 9 entidades federativas, entre ellas Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México. Esta lámina, de manera muy sencilla, lo que muestra es hasta qué punto hay cierto grado de institucionalidad de los programas y acciones de desarrollo social en los estados. De verdad son
datos bastante, digamos, graves en algunos casos, porque muestran cuáles son las carencias que existen en las entidades federativas, cuando, por ejemplo, menos del 30% de los programas de desarrollo social los puede uno encontrar en el presupuesto de egresos del Estado. En la cuenta pública más o menos es en la misma proporción. Menos del 10% de los programas de desarrollo social han sido evaluados en alguna cosa, incluso lo mínimo que podríamos esperar sería evaluar el diseño, es decir, si está bien diseñado el programa. Ni siquiera con eso tenemos en la mayoría de las entidades federativas. Muy pocas cuentan con reglas de operación, más o menos un 44% de los programas sí tienen, pero los restantes no sabemos por qué, cómo se implementan o de qué manera se están implementando, dado que no hay una regulación para ello, y apenas un 40% de los programas nos informan cuáles son sus padrones de beneficiarios. Hay un 60% de programas de los cuales no sabemos a quién le están entregando recursos y sin embargo los están ejerciendo año con año. Entonces aquí hay todavía hay una brecha muy importante en términos de cómo mejorar las capacidades de los estados. Si avanzamos, por favor. Y en términos de las dimensiones que les mencionaba, decir básicamente que hasta ahorita la parte de planeación y de monitoreo son las que tienen mayor desarrollo. Sin embargo, sigue habiendo fuertes rezagos en términos de instrumentos para para incorporar la participación ciudadana y también para la gestión de la propia política de desarrollo social en los estados. Algunos atributos que queremos destacar de los 3 primeros lugares de este año. En Jalisco, por ejemplo, en Jalisco claramente hay capacidades en términos de planeación, programación y presupuestación. Es posible identificar con claridad qué programas son los que se implementan, cuál es el presupuesto que se ejerce, en dónde están en la cuenta pública. Generaron un mecanismo muy robusto de seguimiento y evaluación que lleva a la Secretaría de Planeación y Finanzas, se le evalúa, y en MIDE Jalisco son incluso algunos ejercicios que se han buscado replicar en otras entidades federativas. Y la provisión de información en formatos de datos abiertos. Incluso yo me atrevería a decir que este grado de transparencia sobrepasa a lo que podemos encontrar en el nivel federal con respecto a los programas de desarrollo social, en el caso de Jalisco. En el caso de la Ciudad de México, identificamos más o menos atributos similares. La inclusión, por ejemplo, de mecanismos específicos para incorporar la opinión de los beneficiarios en términos de qué resultados tiene eso sobre el rediseño de programas, por ejemplo, en la Ciudad de México, y una política muy fuerte de evaluación de los programas de desarrollo social, además de la parte de presupuesto y programación. Y en el caso de Guanajuato, además de lo que he dicho con respecto de Jalisco y Ciudad de México, que también está presente a ella, es que se ha avanzado en poder institucionalizar la planeación a mediano y largo plazo, que eso nos parece un dato muy relevante porque pocas entidades lo hacen, a través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía. Es decir, llevar la mirada más allá del sexenio y ponerla, en el caso de Guanajuato, en el umbral 2030. Incluso en el estado de Jalisco también hubo una actualización del Plan Estatal de Desarrollo, si no me recuerdo, hacia el año 2030. Es otro de los mecanismos que se han generado para, digamos, tratar de sacar la política de desarrollo social de la mira específica del sexenio del gobernador y tratar de llevarla más allá. Y esta es un poco la lámina que les decía con respecto a cómo están organizadas las entidades en términos de categorías. Había que decir que el avance que tenemos con respecto a los años previos es que en este año no identificamos entidades que estuvieran en el nivel escaso, es decir, el nivel más bajo de categorías para implementación de la política de desarrollo social. Eso no quiere decir que no existan rezagos en las entidades. Por lo menos en 21 entidades federativas, entre las de nivel básico y las de nivel bajo, hay mucho que hacer todavía, y en muchas de ellas, por ejemplo en el estado de Veracruz, donde hay una transición, incluso en otras donde pues ya vamos medio avanzada el sexenio, pero se pueden hacer muchas cosas como Nuevo León y Tlaxcala, vale la pena poder realizar acciones de mejora. Si podemos avanzar, por favor. Y bueno, decir nada más que para consultar toda esta información hay un sitio específico en donde ustedes pueden ver estado por estado cuáles son las recomendaciones, cuál es la calificación, los datos agregados de 2016 a 2018 para poder hacer comparativos, y pueden descargar incluso información también de cada una de nuestras evaluaciones en formato de datos abiertos para poder revisar de manera puntual qué es lo que se está diciendo tanto en términos globales como en términos de entidad por entidad.
Y al final, en términos muy concretos, creemos que se requiere que exista mejorías importantes en términos de la mayoría de las capacidades de las entidades federativas, poner mucha atención en términos de aquellas entidades donde existe una transición. Nos preocupa, por ejemplo, el caso de Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato, lo decía, por el asunto de la transición y porque lo que se ha avanzado no se pierda. Pero también existen otras entidades en donde se requiere hacer mucho trabajo y donde desafortunadamente sigue siendo la mayoría de las entidades, como las 18 entidades que están en el nivel básico. Finalmente, en términos de recomendaciones y qué se puede hacer, tanto para las entidades que están en procesos de transición como en las que ya tienen avanzados los periodos de gobierno. Bueno, para empezar, poder tener un diagnóstico certero de cuál es el estado de la política de desarrollo social y de los problemas públicos alineados con la pobreza en el Estado. Eso le va a tocar a las 9 entidades federativas que van a generar nuevos planes estatales de desarrollo. Por supuesto, avanzar en la parte de programación y presupuestación de los programas, es decir, tener con certeza una lista de programas de desarrollo social y poder decirnos con claridad cuál es el presupuesto que se les aprueba y cuál es el presupuesto que ejecutan al final del año. Y de ahí, pues, lo demás derivado con respecto a reglas de operación, padrones de beneficiarios, poner esta información en formatos de datos abiertos, pero también generar instrumentos para que la participación ciudadana pueda incorporarse como un insumo relevante para la toma de decisiones y que no sea solamente ejercicios, por ejemplo, en los planes estatales de desarrollo de hicimos X o Y cantidad de foros, pero al final eso no tuvo impacto en términos de la planeación de los estados. Y bueno, en términos, como decía, al final, de qué es lo que sigue con respecto a los resultados que estamos dando, particularmente en las 9 entidades donde hay cambio de gobierno, cambio en el Ejecutivo Estatal, nos parece que se abre una gran oportunidad para poder avanzar en algunas entidades mucho más de lo que ya se ha avanzado, como el caso de Jalisco, la Ciudad de México y Guanajuato, y en otras de hacer replanteamientos sobre qué está sucediendo con respecto a la política de desarrollo social y cómo se puede avanzar de mejor manera. En el caso de los ejercicios locales de gobierno abierto que coordina el INAI, pues a través de ellos se pueden generar compromisos puntuales para mejorar la política de desarrollo social. En muchos de ellos incluso nosotros estamos ya trabajando conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas y con el INAI para generar este tipo de compromisos, y por supuesto en las entidades donde ya se han instalado consejos para el seguimiento de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Habría que decir que también el índice está pensado para poder tener incidencia directa en algunos de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible que están vinculados con la disminución de brechas de pobreza. Y en términos concretos son los hallazgos que tenemos. Más bien terminaría y concluiría mi participación diciendo que si bien identificamos que hay avances sustantivos en algunas entidades federativas, todavía existe una brecha muy importante, y de cara a, decía, la transición en 9 entidades federativas, pero también la reconfiguración de la política de desarrollo social que se puede dar desde el nuevo gobierno federal, pues hay una muy buena oportunidad para poder repensar qué se está haciendo en términos de desarrollo social en el país. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta presentación rápida, sintética, directa, sustantiva de los resultados del informe. Destaco 3 puntos que me parecen muy relevantes. El primero tiene que ver con la paradoja de la cantidad de recursos y programas invertidos y el crecimiento de los mismos en los últimos años y los escasos resultados en términos de disminución de brechas de pobreza, y de alguna manera esto se explica por los resultados del propio índice, en el sentido de el índice sigue reflejando todavía un promedio en términos de capacidades de gobiernos estatales en el nivel reprobatorio, 58 en la escala de 0 a 100. Sin embargo, cuando analizamos de manera detallada, vemos que la trampa de las medias nos lleva a la idea de que hay casos muy destacables, como el caso de Jalisco, el caso de la Ciudad de México, el caso de Guanajuato, razón por la cual tenemos aquí como invitado en esta mesa al gobierno de Jalisco, que sale en primer lugar este año, justo para decir que los gobiernos de los estados son clave en el desarrollo social, pero que tienen justo que tener las capacidades básicas para planear, programar, presupuestar, dar seguimiento, implementar y abrir sus puertas a la participación ciudadana para que esto se dé. Sigue siendo preocupante, Alfredo, los datos que nos dabas hace un momento, que solamente 9% de todos los programas sociales a nivel estatal han identificado y cuantificado a su población potencialmente beneficiaria, que es clave
Pongo un ejemplo: si un programa se dedica a resolver la desnutrición infantil, lo mínimo que puede hacer es definir cómo va a entender la desnutrición infantil y cuántos niños o niñas están bajo ese supuesto y en dónde están. Y un programa que se implementa sin esos elementos básicos tiene pocas posibilidades de ser exitoso. Y cuando solamente 9% de los más de 1.300 programas están bajo ese supuesto, algo grave está sucediendo en el país. Por último, decir y mencionar que son también pocos los programas que han sido evaluados en términos de sus resultados. Es raquítico, solamente menos del 2% de los programas sociales han sido alguna vez evaluados en términos de resultados, y esto nos sigue poniendo en perspectiva la cantidad de retos que tenemos por enfrente. Términos muy sintéticos, algunos elementos destacables del informe, y quisiera darle la palabra a la maestra Blanca Lilia Ibarra del INAI para escuchar sus comentarios sobre el informe que nos acaba de presentar Alfredo Elizondo de GESOC. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Siempre es un privilegio estar aquí en el Senado de la República y saludo con mucho afecto a la senadora Minerva Hernández Ramos, desde luego a mi amigo Alejandro González Arreola, presidente del Consejo Directivo de Gestión Social y Cooperación, una organización que durante muchos años ha venido trabajando precisamente para identificar aquellas áreas de oportunidad y de mejora en las instituciones públicas, ponerlas también sobre la agenda que permita mejorar y avanzar, particularmente ahora a través de este estudio. Saludo desde luego a Javier González Gómez de la Oficina Nacional de Gobernabilidad Democrática en México, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y al maestro Gabriel Trujillo, representante del Gobierno de Jalisco. Es un gusto saludar a las senadoras Josefina Vázquez Mota, Guadalupe Murguía, Xochitl Gálvez, Indira Rosales San Ramón y Gina Andrea Cruz, y a mi amigo Guillermo Muñoz Franco. Como yo ya les decía, sin duda, presentar el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, elaborado por la Asociación Gestión Social y Cooperación, contiene evidencias científicas, como ya lo han referido, para identificar las áreas de oportunidad en la formulación de políticas públicas en distintos estados del país. Es relevante mencionar que el IDES es ganador del primer lugar del Premio a la Innovación en Transparencia en la edición de este año en la categoría Organizaciones de la Sociedad Civil, premiación que se llevará a cabo ahora en el mes de octubre en la Semana Nacional de Transparencia que organiza el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Este certamen, que es impulsado por el INAI desde el año 2011, es un reconocimiento a las prácticas que promueven la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, tanto en el ámbito privado como por parte de las organizaciones de sociedad civil que han estado ocupadas y atentas para impulsar los temas que permiten a la sociedad conocer más acerca del trabajo en el servicio público. Por eso reconozco a GESOC a través de Alejandro González por el esfuerzo que han realizado. El IDES 2018 es un instrumento que, basado en el principio del uso de la información públicamente disponible, contribuye a fortalecer la transparencia de la política de desarrollo social en las entidades federativas de transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y las leyes locales en la materia. Y esto muestra que el derecho de acceso a la información puede funcionar como un habilitador para garantizar el uso de otros derechos para la sociedad y así poder contribuir al desarrollo. En un país en donde hay 53.4 millones de personas en situación de pobreza, es decir, el 43.6% de la población nacional, de acuerdo al Coneval, el IDES busca generar evidencia relevante y útil para fortalecer las capacidades institucionales con las que cuentan las entidades federativas para instrumentar sus políticas de desarrollo y generar condiciones de impacto positivo en la disminución de la pobreza. Por medio de este estudio, la Asociación Gestión Social y Cooperación contribuye, entre otras funciones, a algo muy relevante que no podemos sustraernos: visibilizar y transparentar las acciones emprendidas por los gobiernos de las entidades federativas para la instrumentación de la política social estatal
Ya lo decía Alejandro González, la paradoja, se han invertido cada año muchos más recursos y lamentablemente las brechas de la pobreza siguen siendo cada vez más altas. Este documento, por eso, es una invitación a trabajar en las políticas públicas transversales para el combate a la pobreza, entre otros problemas sociales que nos aquejan. También representa una convocatoria a la sociedad civil a sumarse y generar otros ejercicios similares. Desde mi perspectiva, reconozco que el estudio tiene una gran pertinencia y utilidad social en el sentido en que empodera al ciudadano como un vigilante que controla el ejercicio del poder público. Es muy importante en la agenda de México hoy que existan estos contrapesos al poder político. Este esfuerzo y el llevado a cabo por otras organizaciones de la sociedad civil son parte integral del ejercicio del derecho a saber, que por cierto, en esta semana, el próximo día 28 de septiembre, se conmemora a nivel internacional el Día del Derecho a Saber. Los estudios de este planteamiento, entonces, enriquecen el debate público con las opiniones ciudadanas que muchas veces no participan, lamentablemente, directamente en la gestión del gobierno, pero que a través de este derecho pueden contribuir y eventualmente influir en las decisiones públicas. Las cifras que se han presentado, su correlación, los indicadores y la medición en general coadyuvan a la gobernabilidad democrática, entendida esta como la capacidad de las instituciones políticas para procesar las demandas sociales y los conflictos en forma pacífica, que sea además plenamente respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. Esto porque focaliza los problemas que son urgentes para resolverlos. No obstante, con base en los resultados obtenidos en el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, es evidente que las entidades cuentan con dimensiones asimétricas de planeación, gestión, monitoreo, evaluación, transparencia y mecanismos de participación ciudadana en la implementación de las políticas públicas en materia de desarrollo social. El documento presentado aporta también un resultado para evidenciar las grandes responsabilidades públicas que se traducen en cercanía, capacidad de interacción entre las administraciones y la ciudadanía, mayor conocimiento del contexto y también la capacidad de responder a las demandas ciudadanas, así como el interés de la ciudadanía por fiscalizar la función pública. De mi parte no me resta más que agradecer esta invitación a presentar el estudio tan meticuloso que hoy nos congrega en este Senado de la República, y qué mejor que sea aquí, en este espacio donde históricamente se han impulsado la construcción de compromisos institucionales y sobre todo sociales para dar atención a las necesidades de la población, particularmente en temas tan sensibles como es la pobreza y la desigualdad. La Cámara Alta del Congreso de la Unión también se ha distinguido por la construcción y fortalecimiento de las instituciones y organismos autónomos que garantizan la gobernabilidad democrática, la transparencia y el derecho a la información. Inclusive, debe subrayarse que en este recinto ha sido el pionero de las prácticas de Parlamento abierto, que han permitido a los ciudadanos participar activamente en la evaluación y en la toma de decisiones parlamentarias. Para concluir, quiero reconocer a las y los ciudadanos desde sus diferentes trincheras y posiciones que anteponen la transparencia como una forma de accionar mecanismos de combate a la corrupción. Hoy de manera destacada a las y los compañeros de GESOC por el resultado del destacado trabajo presentado, y desde luego a la senadora Minerva Hernández, que ha sido impulsora también de que este proyecto hoy se pueda difundir aquí en el Senado de la República. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca Lilia. La verdad, apreciamos mucho tu comentario, tus palabras. Destaco 3 puntos de tu participación que me parecen muy importantes. El primero tiene que ver con la idea de que la transparencia no es simple y sencillamente un conjunto de elementos legales y obligaciones con las cuales tienen que cumplir un conjunto
el conjunto de la administración pública, sino también es un derecho llave que permite justamente el acceso a otros derechos cuando esa información pública es relevante y refleja las complejidades y las ventajas y desventajas que existen dentro de la administración pública. Desde esa perspectiva se construyó el índice para aprovechar justamente esa información que dé cuenta justo de las capacidades que tienen las y los gobiernos de las entidades federativas en términos de sus condiciones para implementar la política de desarrollo social. Destaco también el hecho de que no es casualidad que estemos aquí en esta casa, la Casa del Pacto Federal, hablando justamente de entidades federativas, ¿no? Me parece como un elemento fundamental para mandar el mensaje de la responsabilidad no solo política, pública, sino institucional que tienen las entidades federativas y de también un espacio justamente para dialogar sobre las posibles ventajas, desventajas y áreas de oportunidad para la mejora que se tienen. Calia, te agradezco muchísimo tu participación. Quisiera darle la bienvenida a Javier González Gómez, que se incorporó posteriormente. Javier también es un gran aliado, amigo de organizaciones de sociedad civil en este tipo de iniciativas. Javier es el oficial de gobernabilidad democrática del Programa Naciones Unidas en México y en unos momentos más tendremos su participación, no sin antes agradecerle a las y los senadores que se han venido sumando al evento. Tenemos ya senadoras y senadores del Puebla, Baja California Sur, Edomex, que está aquí, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, en fin, agradecerles la verdad el tiempo que se han tomado para acompañarnos esta mañana. Son asuntos clave también para el desarrollo de sus propias entidades. Me gustaría darle la palabra justamente a Javier para escuchar su comentario. Javier. Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Muchas gracias por la invitación, senadora Minerva Hernández, por recibirnos aquí en el Senado de la República. Comisionada Blanca Lilia Ibarra, muy buenos días. Señor licenciado Daviel Trujillo, secretario de Integración y Desarrollo Social del Estado de Jalisco. Y pues siempre un gusto compartir con mis amigos Alejandro y Alfredo, y quiero extender en primer lugar una felicitación no solo por esta nueva edición del índice, sino por el premio que ya Blanca Lilia comentó. Así que en primer lugar en ese premio pues me parece muy importante, muy significativo. Bueno, y por supuesto un saludo también a los senadores y las senadoras y las personalidades que nos acompañan esta mañana. Yo quisiera en primer lugar decir que este trabajo que SOC nos presenta hoy me parece que apunta a la pregunta correcta en un momento muy oportuno. Y la pregunta es precisamente ¿cuál ha sido la eficacia correctiva del gasto social en México vis a vis los resultados en términos de combate a la pobreza, reducción de desigualdades? ¿Cuál ha sido la eficacia correctiva del creciente gasto? Porque hemos visto un avance, digamos, muy escueto, muy sencillo en los indicadores de pobreza. Apenas algún avance en términos de pobreza extrema, pero en términos porcentuales, en relación a la población total del país, prácticamente se ha mantenido. También los índices de desigualdad han venido incrementándose. Y sin embargo los presupuestos, como ya se mencionaba, pues se han venido triplicado, cuadriplicado, quintuplicado en el paso del tiempo. Eso convoca necesariamente una reflexión, sobre todo de cara al compromiso de México y de 193 países en términos de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta es una agenda, como todos sabemos, muy ambiciosa, que implica o importa metas muy elevadas, retadoras, realmente desafiantes, y que implica que la calidad de nuestra política social tiene que ser de tal magnitud, que tengamos no únicamente programas transparentes, digamos que documenten sus procesos, que sean evaluados, sino que sean eficaces y que sean eficientes. Y además que sean integrales, que haya políticas transversales, que digamos rompa o sea capaz esta política social de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Se requiere que los programas y las políticas tengan un enfoque también ligado a la productividad. En fin,
hay una serie de atributos de política social que no se abordan en el estudio. La propia organización dice la eficacia es otro tema, ¿no? Está en el propio reporte. Nos preocupamos por las capacidades de los programas para poder dar una respuesta a los problemas públicos que se están planteando. Entonces, digamos, es una pregunta muy oportuna en el momento oportuno, porque estamos en vísperas de revisar la política social del país, de probablemente incrementar los apoyos a los programas sociales, y viene muy oportuno entonces toda esta información para que pueda ser un insumo a considerar. Bueno, yo vería tres grandísimas ventajas del estudio, Alejandro. En primer lugar, la sistematización de una gran cantidad de información. No me imagino el esfuerzo que se requiere para poder estudiar todos los portales, las reglas de operación, las leyes, realmente muy impresionante. Y además es un trabajo que ha venido madurando su metodología, no es la primera vez que se publica y ha venido mejorando. Por lo tanto, eso me parece que le da mucha confiabilidad a los resultados. En segundo lugar, me parece que el estudio lo que nos señala con toda claridad son estos mínimos indispensables de capacidad, de institucionalidad y de transparencia que deben tener los programas, las organizaciones públicas para poder gestionar y administrar programas sociales. Y en tercer lugar, y esto quienes tengan la oportunidad de revisar el informe lo van a ver muy evidentemente, al parecer una de las conclusiones es que la capacidad institucional no guarda relación directa con la riqueza económica de los estados. Hay algunos resultados contraintuitivos incluso en el índice, en donde tenemos con calificaciones elevadas a Michoacán y Guerrero, por ejemplo, que normalmente, de manera lamentable, salen muchas veces abajo en los indicadores o en los índices de este tipo. Y tenemos en el otro lado, en la cola, estados como el Estado de México, Querétaro, Nuevo León, que normalmente tienen mejores calificaciones. Entonces ahí hay algo interesante para el análisis. Ahora, lo que a mí me llama poderosamente la atención es qué tanto este tema de la capacidad la podemos considerar una variable, como tú comentabas, para ir orientando o determinando la eficacia de la política social. Imaginemos, por ejemplo, que todos los estados nos ponemos las pilas de un año a otro y que para el próximo año, en 2019, GESOC viene y nos dice, ya todos tienen 9 y 10 de calificación. Porque todos, pues, publicaron sus padrones en datos abiertos, porque todos tienen ya sus programas sectoriales alineados con la planeación nacional, porque todos tienen su institución de evaluación local, su Conevalito, ¿no? Porque todos cumplieron adecuadamente con lo que dice el librito que deben cumplir. Bueno, aún así habría muchas cosas por hacer. Habría que revisar el diseño de los programas para que realmente estén focalizados de una manera adecuada. Habría que revisar el tema de la fragmentación de la política social y los miles y miles de programas que tenemos y ver si hay duplicidades o hay complementariedades en ellos. Habría que revisar también los mecanismos de graduación de los beneficiarios. Sabemos cuándo ingresa un beneficiario a un programa, pero no sabemos cuándo debe salir. Habría que revisar también cómo están funcionando los esquemas institucionales para evaluar la política social. Una cosa es, y lo reportas adecuadamente en el estudio, que la totalidad de las entidades federativas tienen un Conevalito. Y otra cosa es que el Coneval funcione con los niveles de autonomía técnica y operativa que debe tener para poder verdaderamente ser una opinión, digamos, neutral y objetiva de la política social. En fin, ¿cómo disminuimos la arbitrariedad de la política social? Es un tema que tiene que ser estudiado con mayor profundidad y que, digamos, la capacidad es una variable, desde luego, y quizás Alejandro pueda referirse un poco más a esto, pero parece insuficiente. Bueno, lo que sí que ilustra con toda claridad el estudio
y creo que es uno de los valores más relevantes, son estos mínimos de institucionalidad, transparencia y capacidad que por lo menos debería esperar que publiquen su información en las páginas de internet, como dice la ley. Uno tendría que esperar que los padrones sean abiertos, que publiquen sus evaluaciones, que publiquen y que conozcamos los indicadores estratégicos y de gestión asociados a esos programas. Es lo mínimo. Que sepamos qué hacen con las recomendaciones de las evaluaciones, porque pues si estamos invirtiendo en evaluaciones para los programas, tendríamos que tener un mecanismo para saber qué hacen los programas y cómo están retroalimentando la política pública a partir de esas recomendaciones. Entonces, eso creo que es un valor importante de este estudio. Realmente pone sobre la mesa estos mínimos, decíamos, no es suficiente, pero pone los mínimos sobre la mesa, lo mínimo que deberíamos esperar de todos los programas sociales en el ámbito subnacional. Y bueno, para ir cerrando mi intervención, llama la atención dos temáticas particulares. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hemos estudiado la institucionalidad de los programas sociales también, y aquí coincidimos fuertemente con uno de los hallazgos del índice que hoy presenta GESOC, que tiene que ver con la debilidad de la participación ciudadana en la gestión, en el diseño, la gestión, la evaluación de los programas. Esto parece ser el talón de Aquiles de la política social en México. En todos los estados aparece como que la calificación más baja, también en los estudios que tenemos desde el PNUD aparece de esa manera. No hay mecanismos para incorporar la voz de los beneficiarios en el diseño de los programas, tampoco los hay para actualizar o rediseñar los programas. Escasamente hay esquemas de Contraloría Social en los programas estatales. De manera que hay ahí un espacio muy importante para generar condiciones de gobernanza legítima, de participación real, que permitan orientar la política social hacia lo que los beneficiarios están demandando y están esperando. Entonces eso es un tema que además es un compromiso de México en el marco de la Agenda 2030. La meta 16.7 precisamente establece la necesidad de garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades en todos los niveles. Entonces, es un imperativo, ya también un compromiso internacional. El último tema que quería referir es y lo toca como uno de los indicadores del estudio, es el presupuesto basado en resultados. Y cómo esto sigue siendo al parecer, ustedes me dirán, una aspiración completamente inacabada de la política, no solo social, sino de otros sectores también en el país. Y lo que nos refiere el índice, el estudio, es que no existe evidencia prácticamente en ningún estado, o uno me parece, de que se incorpore la información del desempeño de los programas para la toma de decisiones presupuestales en los congresos locales o en las secretarías de finanzas. No existe evidencia. Evaluamos, pero no sabemos qué se hace con esa información. Le aumentamos el presupuesto a un programa, se lo reducimos, lo desaparecemos, lo fusionamos con otro, no sabemos. Entonces, hay un gran esfuerzo burocrático de construir las matrices de indicadores, de año con año actualizar el marco lógico y todas estas metodologías, pero no estamos cerrando el ciclo para verdaderamente tener un gasto público con mayor calidad, que creo que se vincula plenamente al tema de la calidad de política social de la que hablábamos al principio. Entonces, tiene muchas virtudes, tiene también sus alcances este estudio, pero creo que sin duda es una referencia y yo espero que los gobiernos estatales se habían recibido. Metodológicamente está muy bien planteado, como decíamos, ha madurado, y por lo tanto pues simplemente reiterar, Alejandro, la felicitación por la publicación del estudio, y creo que realmente es un insumo básico para quienes estamos interesados en estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Destaco dos puntos que me parecen muy relevantes de lo que nos acabas de comentar. Efectivamente, este es un estudio que plantea los mínimos necesarios de capacidades básicas con las cuales deberían de contar las entidades federativas si aspiran a resolver
las brechas de pobreza que tienen en sus propias entidades, pero también de contribuir al alcance y a la realización de objetivos de desarrollo sostenible, que es un elemento muy importante. Y es una base mínima, pero que no agota justamente todo el conjunto de requerimientos y de dilemas y de problemas que están inmersos en los retos de la política social que hoy tenemos, desde el paradigma mismo, ¿es este el paradigma correcto de política social que requerimos en México?, basado en programas presupuestarios focalizados, miles de ellos, literalmente miles de ellos, o es el paradigma, o es otro paradigma el que requerimos. El aporte de GESOC justamente aquí es decir, dentro de este paradigma que hoy tenemos, estos son los elementos básicos y me parece que es, digamos, el punto de partida hacia dónde ir. Me gustaría darle la palabra ahora a la senadora Minerva Hernández, nuestra anfitriona esta mañana, agradeciéndole de nuevo justamente todo el apoyo que hemos tenido de ella. Minerva, por favor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos. Saludo con mucho afecto a mis compañeras legisladoras, senadoras, Lupita Murguía, Indira Rosales, Xochitl Gálvez, Josefina Vázquez Mota, Gina Cruz, Nadia Navarro y Lupita Saldaña. Bienvenidas todas, bienvenida comisionada Blanquita, amiga, Javier, gracias porque desde tu organización están siempre coadyuvando en mejorar las cuestiones que tienen que ver con la hacienda pública de este país con sus sugerencias. Alejandro, pues me honra mucho que estén esta mañana aquí porque en mi caso es la cuarta vez que nos involucramos en la presentación de estos índices y la verdad muy satisfecha de ver cómo van evolucionando los programas, quizá un tanto insatisfecha por la parte de que no son vinculatorios, pues estos resultados debieran ser vinculatorios para efectos de presupuesto, no lo son, pero esa será la tendencia y la perseverancia y la insistencia que hagamos. David, gracias y un saludo al señor gobernador de Jalisco, felicidades por este meritorio reconocimiento a su esfuerzo por una mejor calidad en el gasto. Alfredo, gracias por tu explícita y puntual explicación. Pues yo me siento muy honrada de que el Senado esta mañana sea el anfitrión de la presentación de este índice estatal de capacidades para el desarrollo 2018. Lo han venido desarrollando por varios años. Como les decía, siendo diputada federal, pues me tocó coadyuvar en esta presentación y debo decir que se despertó la sensibilidad de muchos legisladores. Lamentablemente quizá nos faltó un poco más de impulso para lograr ver ajustes en el presupuesto derivado precisamente de estos indicadores. Estos indicadores, tratando de ser muy práctica en su contenido, en una descripción muy práctica, pues decirles que nos evidencian todos aquellos programas a los que se les pone dinero y que se traducen resultados, y todos aquellos otros programas a los que siendo buenos se les restringe, se les recorta la cantidad de recursos para poder tener un resultado favorable e incidir en la vida, en la calidad de vida de las personas. Sin lugar a dudas, creo que nos permiten identificar tanto fortalezas como debilidades en la instrumentación de la política de desarrollo social y pues lo que se pretende es generar impactos positivos para que el fin último sea el combate a la pobreza en este país. Yo creo que, como bien lo decía el matemático británico Kelvin cuando daba clase a sus estudiantes, les daba una ruta crítica que personalmente creo que se ajusta a la perfección con el problema de la pobreza en nuestro país, que tiene que ver con lo que no se define, no se puede medir, y en consecuencia lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora finalmente se degrada para siempre. Así que creo que si bien como país hemos avanzado en establecer un lenguaje común para la definición y la identificación de la pobreza, me parece que los esfuerzos como los que realiza GESOC, muy loables, pues
que valoran el impacto que tienen los programas y las acciones, tanto federales como estatales, en el desarrollo social, no solo redundan en beneficio de la población, sino que son realmente un efectivo indicador del grado de corresponsabilidad que estos dos niveles de gobierno tienen de cara a la atención de la pobreza en nuestro país. Yo creo que no es lo mismo hablar de las condiciones de vida en Chiapas, Oaxaca o en mi entidad Tlaxcala que en Guanajuato, Ciudad de México y Jalisco. Creo que son diferentes los contextos, pero los esfuerzos pueden ser muy similares y los resultados, pues a base de perseverancia, también lo pueden reflejar. Yo estoy segura que estudios como este, pues confieso que quizá nos despiertan la inquietud a muchos legisladores de querer saber cómo fue evaluada nuestra entidad. En el caso de la mía, por ejemplo, el IDE se identifica como uno de los 3 estados con el nivel más precario de capacidades institucionales para el desarrollo social. Y bueno, desde luego es una situación que me provoca tristeza, pero que a la vez pienso que es una gran oportunidad, una vez identificadas las debilidades, pues poder incidir en el impulso de revertir esa circunstancia. A mí me parece que definitivamente, coincidiendo con lo que expresaron aquí Blanquita, comisionada del INAI, y también Javier del PNUD, que definitivamente tenemos que motivar la participación de la sociedad, de la ciudadanía, e involucrarla en la conformación de los planes estatales de desarrollo. También pues debemos garantizar el acceso y la transparencia de toda esta información pública relativa a los programas sociales a través del estándar de datos abiertos. Parece que está muy hablado ese tema, pero en la práctica no está debidamente implementado, lo mismo que el Parlamento abierto. Así que yo creo que tenemos un gran reto. Hay que fortalecer todas las prácticas relativas a la Contraloría Social, de manera que los beneficiarios, como bien se dijo aquí, se involucren en los programas y puedan verificar la oportuna y adecuada aplicación de los recursos en las políticas de esta naturaleza en las entidades federativas. Así que, pues recapitulando, me parece que con los resultados de este IDES 2018 podemos identificar 4 retos que son principales: la apertura, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, para tener elementos claros y suficientes en la evaluación de cualquier política de desarrollo social, que finalmente redunde en el aumento de la confianza entre los gobiernos y sus ciudadanos. Creo que, por otro lado, el presupuesto público es la mejor herramienta de redistribución de la riqueza con que cuentan los gobiernos, y pues no podemos seguir gastando mucho y gastando mal, como bien se refleja en estos indicadores por la mayoría de las entidades federativas. Así que pues yo creo que no basta canalizar mayores recursos al gasto social, sino finalmente poder incidir en la reducción de la pobreza y en la mejoría de la calidad de vida de la población. No podemos pues continuar con esta inercia de que aumenta la población y aumenta casi en la misma proporción la pobreza en este país, además de que pues se han destinado muchos más recursos a todos estos programas sociales. Y pues finalmente quisiera decirles que las elecciones del 2018 representan una necesidad de que haya un cambio de timón en la dirección del país y un replanteamiento de las prioridades que deben ser atendidas. No obstante, pues considero también que hay que decirlo desde ahora: el simple incremento en la asignación presupuestal a la población más vulnerable no significará por sí misma que se logren los objetivos. Así que es muy pertinente partir de una eficiente gestión del gasto público, de hacer más con menos, y creo que la alternancia democrática en el gobierno de la República y en algunos gobiernos estatales va a permitir el replanteamiento de la política de gasto en desarrollo social. Así que no me resta más que hacer votos para que los resultados de los estudios o índices de la naturaleza del IDES que nos ocupa el día de hoy sean considerados para la asignación presupuestal. Sería un acierto parlamentario.
Muchísimas gracias a todos los presentes. Al contrario, Minerva, gracias a ti. Quisiera destacar senador Martí Batres, que se quedó incorporado. Adelante, sí. Solo saludo. La mesa directa. Adelantamos la toma. Perdón. Me comentaron en la reunión, dije, por supuesto, pasé a saludar, nada más. Viene de amarillo y todavía voy a traer los colores antes del 1 de julio. Me voy a la reunión de la mesa. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito. Gracias. Con permiso. Como bien mencionaba la senadora Minerva, este índice da cuenta de un informe detallado, entidad federativa por cada entidad federativa, identificando fortalezas, debilidades en todas las 4 dimensiones valoradas, y ofrece ya una agenda de recomendaciones puntual entidad federativa por entidad federativa. Es decir, es un valor agregado importantísimo para cada gobierno del Estado, y como bien menciona la senadora, obviamente hay un gran interés, me imagino, de las y los senadores por saber y conocer los resultados en su entidad federativa de manera detallada, y esto lo pueden encontrar en la página de la aplicación web interactiva, en donde pueden descargar el informe estado por estado, que está justamente ahí en la pantalla, y es muy navegable, muy amigable, y ahí lo pueden justamente descargar. Quisiera, por último, pero no por ello menos importante, darle la palabra justamente al representante del gobierno del Estado de Jalisco, en representación justamente del gobernador Aristóteles Sandoval, el secretario de Desarrollo Social, reiterar de nueva cuenta que es una entidad que se ha destacado valoración año tras año por ser una entidad que ha hecho mejoras importantísimas en sus capacidades, y uno de los objetivos del índice es justamente mostrar que en las entidades federativas también hay cosas que están pasando que valen la pena. O sea, no todo es corrupción y como mucha gente pudiera imaginarlo, sino sí hay gobiernos de los estados que están haciendo cosas que valen la pena. Y me gustaría darle la palabra para que pudiera hacer su comentario, señor secretario. Buenos días a todos, integrantes de la mesa de GESOC, maestro Alejandro González Arriola, presidente de GESOC, senadora Minerva Hernández, diputadas y diputados, senadoras y senadores de la República, maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, Javier González, oficial mayor de Gobernabilidad Democrática del PNUD, licenciado Guillermo Muñoz Franco, coordinador general de Transparencia e Información Pública en el Estado de Jalisco, señoras y señores de los medios de comunicación. A nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, del ciudadano gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y de todas las dependencias y organismos públicos descentralizados que conforman el sector de desarrollo social, quiero agradecer este reconocimiento otorgado por la organización Gestión Social y Cooperación AC-GESOC. La calificación obtenida en el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, IDES, es resultado del trabajo conjunto, los esfuerzos de todas las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, quienes bajo la coordinación de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, la Coordinación General de Transparencia y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, realizaron las mejoras necesarias para fortalecer y consolidar capacidades institucionales del Gobierno en materia de desarrollo social. El año pasado Jalisco obtuvo la segunda posición en el índice. No satisfechos con ello, después de reconocer las deficiencias más grandes que teníamos, nos establecimos la meta de recuperar el liderazgo en la materia. Revisamos a profundidad las dimensiones e indicadores en las que salimos mal evaluados y realizamos todas las acciones necesarias para corregir el rumbo. El resultado de ello fue incrementar en más de 10 puntos la calificación general.
En todas las dimensiones pudimos mejorar algo, pero la más significativa, en la que teníamos una gran deuda, fue en la dimensión de apertura y participación ciudadana. En esta dimensión se valoran los esfuerzos que hacen las administraciones públicas para generar gobiernos abiertos, transparentes y horizontales. En materia de transparencia y acceso a la información pública se mejoró con la publicación de toda la información de los programas sociales en plataformas digitales amigables y accesibles para toda la ciudadanía, como es el caso del sistema de monitoreo de acciones y programas gubernamentales. También se publican en formato de datos abiertos todos los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno del Estado. Para ello ha sido importante el sistema de padrón único de beneficiarios y la plataforma de datos abiertos del gobierno del Estado, en donde pueden ser consultados y descargados semestralmente todos los padrones de beneficiarios. Y para mejorar la participación ciudadana en las políticas públicas, se consolidaron las contralorías sociales, se realizaron talleres participativos para la identificación de problemáticas sociales y se llevaron a cabo encuestas de satisfacción con beneficiarios de los programas sociales. Aún falta mucho por mejorar y seguiremos trabajando en ello. Por eso consideramos que este tipo de ejercicios evaluativos del quehacer gubernamental son necesarios y agradecemos que organismos como GESOC lleven a cabo esta importante tarea. Al final, los resultados de estos esfuerzos se traducen en políticas públicas más eficientes en beneficio de la ciudadanía. Agradezco su amable atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Creo que la intervención del secretario nos da cuenta de cómo la evidencia y eventualmente el tipo de evaluaciones externas permiten y estimulan justamente a las propias entidades federativas en trabajar en sus propias capacidades, en las brechas que hoy tienen, que se presentan, pero también en cómo mejorar en las que ya habían salido bien. De hecho, mejoraron también en otras dimensiones en donde las valoraciones habían sido ya bastante positivas. Felicidades de nuevo al gobierno de Jalisco por el trabajo realizado. No es el único, cabe destacar que hay otros gobiernos como el de Guanajuato, por ejemplo, que tuvo unos incrementos importantísimos en sus calificaciones en distintas dimensiones, y así como este ejemplo hay otros muchos más que nos llenan de satisfacción porque están utilizando la evidencia. Me gustaría ahora, se van a retirar las senadoras, sí, porque tienen trabajo parlamentario, lo entendemos perfecto, no, por el contrario, gracias por la asistencia. Por el contrario, les agradecemos su presencia. No, lo entendemos perfecto. Muchas gracias por su presencia. Encantados y encantadas de haberlos tenido con nosotros. Y nos gustaría abrir un espacio ahora para comentarios y preguntas tanto de las y los asistentes como de los medios de comunicación. Senador Madero, que también se incorporó, llegó, anda por acá. Muchas gracias, senador Madero, por su presencia. Gracias. Muy amable. Para adelante, senador, un gusto verle. Insisto, abrimos el espacio ahora para preguntas de medios de comunicación y también de los colegas asistentes hacia la mesa. ¿Alguien va a preguntar? Vamos a Yo creo que son, comentarios, preguntas, aclaraciones sobre algunos puntos en particular, preguntarle a los colegas si se quedaron con algo en particular que quisieran puntualizar, agregar, ¿no? Sí, perdona. Gracias, muy buenos días. Mireya Arteaga de Morelos, comisionada del Instituto de Transparencia de Morelos. Nada más, hace un año tuve la oportunidad de estar también en la presentación del índice. Y bueno, Morelos en ese momento, de acuerdo al estudio que se había hecho, se encontraba en un peldaño destacado. Hoy veo que está en el peldaño básico. Si pudieran explicarlos a Alfredo o Alejandro, en términos generales, a qué se debe esta ida a la baja, porque recuerdo que hace un año fue Jalisco y fue Morelos que estuvieron dentro de este índice, ¿no? Entonces, nada más para poder saber y transmitir
y yo creo que es una información que es muy oportuna porque en Morelos tenemos cambio también de gobierno y yo creo que sería importante extender la invitación a GESOC para que a lo mejor a través de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Morelos se pudiera llevar este índice ya en específico con lo que tiene que ver con la entidad. Muchas gracias. Con mucho gusto, María. ¿Les parece que tomemos 2 o 3 participaciones y después demos la palabra? Teníamos la mano levantada también de otro colega. Sí, Jorge Robledo de Televisa. Preguntarle, en esta evaluación, ¿cuáles son los puntos que han destacado más respecto al esfuerzo de los gobiernos para mejorar sus calificaciones? Y decía la senadora si son vinculatorios, falta todavía el esfuerzo de que estos resultados sean vinculatorios. Entonces, ¿si ha prosperado algún camino en ese sentido? Una participación más. Hola, buenos días, José Beltrán del Huffington Post. Para la gente de GESOC, ¿me podrían explicar cómo es posible que el 40% de los programas no sepamos a quién entregan los recursos? Digo, me parece un dato revelador y, bueno, en el mismo sentido, 30%. ¿Les parece que hagamos un corte aquí? Y con muchísimo gusto, Alfredo, adelante. Gracias. Con respecto a la pregunta de la comisionada Mireya Hernández, el gran problema con el Estado de Morelos no es necesariamente que haya disminuido, sino que en términos concretos se estancó. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo otras entidades que mejoraron más y en términos de la calificación global, Morelos se mantuvo básicamente en el mismo nivel. Si podemos pasar en esa gráfica sobre la variación, lo que podemos observar es que la variación entre la calificación del año pasado y la de este año en el Estado de Morelos es prácticamente la misma. Eso quiere decir que se mantuvieron las mismas condiciones, mientras que otros estados que hicieron otras cosas sustantivas para mejorar. Ese es básicamente el porqué. No es necesariamente que haya deteriorado el nivel de capacidades del estado, sino que básicamente se quedó lo mismo, ¿no? Pero ejemplos como el de Jalisco, el de la Ciudad de México, Guanajuato, muestran que entre un año y otro se pueden hacer muchas otras cosas más para mejorar. Eso no fue lo que sucedió en el caso del Estado de Morelos, por eso es que está básicamente en el mismo nivel. Así es. Y bueno, en términos de la invitación, con mucho gusto, y un poco respondiendo a la pregunta siguiente con respecto a cuáles son los caminos para que se retome la evidencia y sea de alguna u otra manera utilizada en la toma de decisiones, decir que además de la presentación nacional que realizamos el año pasado en el INAI y este año en el Senado, también hemos realizado presentaciones a nivel local. De hecho, con el Estado de Jalisco vamos a realizar próximamente la presentación de resultados locales en la entidad. Tenemos por ahí también, si no me parece, el 8 de octubre en Veracruz la presentación de los resultados por allá, y con otras entidades, que Tlaxcala, por supuesto, que de hecho la presentamos el año pasado también. Desafortunadamente no se retomó la evidencia y pues ahí está el resultado. Pero digamos que básicamente con los gobiernos estatales y con los poderes que busquen retomar la evidencia para mejorar, nosotros estamos en completa apertura para poder proveer la información, hacer las presentaciones correspondientes, poder generar algún mecanismo de diálogo para ver de qué manera podemos establecer acciones de mejora y darle seguimiento, ¿no? Ante todo, lo que queremos es no solamente, digamos, reflejar de manera punitiva la calificación de algunas entidades que no necesariamente están haciendo las cosas bien, sino sobre todo que esto pueda servir para el aprendizaje y para la mejora constante de cada una de las entidades. Y la prueba está en que, como bien decía el secretario Trujillo, pues en el caso de Jalisco y en otras entidades, cuando hay interés de parte de las autoridades y también de sociedad civil, por supuesto que se pueden hacer muy buenas cosas y los resultados están a la vista. Bueno, no sé si podría decir comentando sobre los padrones. Sí, ¿y en qué se ha mejorado? La pregunta concreta del colega Jorge Robledo de Televisa. Y cuál es la razón por la cual no hay, no se están implementando programas de los cuales ni siquiera sabemos a quién se les entregan los recursos. Sí, y el elemento vinculatorio. El elemento vinculatorio es que ante todo se tiene que retomar la evidencia por parte de los tomadores de decisiones.
Esto se puede hacer vía ya sea el Poder Ejecutivo, donde los funcionarios del Poder Ejecutivo revisan la evidencia, saben cuáles son las debilidades y a partir de eso establecen mecanismos de mejora. Lo hemos hecho con Jalisco, lo intentamos hacer en su momento con Veracruz, pero el problema también es que los momentos específicos donde se dan estos diálogos son los procesos de transición. Entonces, cuando queremos hacer algunas cosas, pero resulta que el gobierno ya cambió, esos procesos se rompen y digamos que de alguna otra manera hay que como volver a comenzar los diálogos con los nuevos tomadores de decisiones. Y en el caso específico de los elementos de institucionalidad, decir que con respecto al año pasado sí hay algunas mejoras poco sustantivas en términos del número de programas y el porcentaje de programas que cumplen con cosas básicas como aparecer en el presupuesto de egresos, aparecer en la cuenta pública, pero el gran problema es que siguen sin aparecer. Muchos, de hecho, el principio metodológico mediante el cual obtenemos la lista de programas, hay un artículo específico en la Ley General de Transparencia en donde señala qué información se tiene que dar por parte de los programas de desarrollo social. Eso en las leyes locales de transparencia existen apartados específicos, incluso en algunas entidades son muchas más características que se solicitan o atributos, y a partir de eso identificamos cuáles son esos elementos. El gran problema es que muchas entidades nos dicen implementamos X, Y o Z programas, pero cuando revisamos el presupuesto pues resulta que ahí no aparecen, cuando revisamos las cuentas públicas mucho menos, y en el caso de los padrones de beneficiarios pues tampoco hay transparencia con respecto a la materia. Y pues en sentido estricto están en falta con respecto a una normativa que establece específicamente que tienen que hacer transparente esta información. Sin embargo, seguimos en el mismo punto. Apenas tenemos certeza de que el 40% de los programas hacen transparente la información de los padrones de beneficiarios, el otro 60% no tenemos los registros de a quién le están dando beneficios las entidades federativas en el país. Y digamos, hay en la propia base de datos que ustedes pueden descargar en el sitio del IDES, ustedes pueden identificar programa por programa cuál de ellos sí tiene padrón de beneficiarios, cuál de ellos no. Y algunas cosas curiosas, en algunas entidades federativas hay programas que, por ejemplo, se denominan de desarrollo social y el nombre concreto es apoyos de la oficina del señor gobernador. Entonces, también hay es muy laxo el criterio como para poder determinar qué es y qué no es un programa de desarrollo social, partiendo de una debilidad institucional desde la propia Ley General de Desarrollo Social, y es que ni siquiera contamos con una definición de qué es un programa de desarrollo social en este país. Entonces, a partir de eso se puede inventar muchas cosas, y en muchos estados hay casos bastante jocosos, diría yo, otros no tanto, pero ese es el gran problema de que la institucionalidad es muy débil en la gran mayoría de las entidades federativas. Muchas gracias, Alfredo. Les preguntaría a los colegas si quisieran complementar alguna opinión respecto a lo planteado. ¿No? O vamos a una segunda ronda de preguntas, si es que hubiese. Damos el espacio para ello. Parece ser que hay una pregunta, comentario. Sí, adelante. Bueno, cuando comentaban que hay poca participación ciudadana en los programas en la evaluación de estos programas. Bueno, aquí en la Ciudad de México se implementó el programa de contralores ciudadanos para evaluar los programas en las delegaciones. Y bueno, hay evidencia de que no se permitió esa participación, ¿no? ¿Cómo pasa eso en las entidades federativas? Y hay como que existe dentro de las leyes o de estos programas todo lo que se hace para implementar los programas de desarrollo social, ahí entra también la participación ciudadana, ¿no? Yo sé que existen los contralores, pero no sé si tengan ustedes datos de por qué los mismos gobiernos pues los relegan, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y cómo se podrían involucrar pues ahora pues en estos nuevos tiempos, o si esa figura sí se tomará en cuenta, porque digo, si a nivel de consultoras así no existen esos datos, pues mucho menos para la participación ciudadana, ¿no? Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Muy bien.
Muchísimas gracias. Quisiera, Alfredo, darte la palabra en este punto para que pudieras hacer un comentario, y quizás, Javier, que también desde PNUD han trabajado mucho la parte de participación ciudadana y Contraloría, sería importante quizás poder complementar. Muchas gracias. Sí, gracias. Con respecto a la parte de Contraloría Social y participación ciudadana en la materia, nosotros analizamos dos cosas. Por una parte, que exista la regulación para que el mecanismo institucionalmente esté establecido en las entidades federativas. Eso quiere decir que la mayoría de las entidades federativas analizadas cuentan con un mecanismo que dice tenemos que hacer ejercicios de Contraloría Social, ¿no? De ahí a que los ejercicios se lleven a cabo, hay una brecha muy grande, y el gran problema que tenemos es que las entidades federativas no incentivan la participación ciudadana por diversas razones, pero en el sentido concreto es que la mayor evidencia, o más bien la poca evidencia que podemos identificar con respecto a contralorías sociales en el nivel estatal tiene que ver con iniciativas muy puntuales de algunos estados. La verdad es que la mayoría de las entidades federativas no tienen eso como una previsión, ni consideran de alguna otra manera la participación ciudadana como un insumo relevante. Eso para la parte de la Contraloría, pero para la parte de participación ciudadana en el diseño de los programas es todavía menos inexistente. Decía yo que en la presentación que apenas pudimos identificar un mecanismo generalizado para recolectar opinión de los beneficiarios en la Ciudad de México, en el Estado de Jalisco en algunos programas, pero no en todos. O sea, es mucho más la excepción que la regla la parte de participación ciudadana, y esto tiene que ver tanto con que de parte de los gobiernos estatales no se considera relevante, o por lo menos es lo que refleja el estudio, porque si bien hay una regulación en la materia, hay pocas prácticas, y por otra parte también es necesario considerar que pues no están establecidos los incentivos correctos como para que esto suceda. En algunos casos habría que decirse que se está planteando la Contraloría más desde un punto de vista externo a lo que sucede en los ejercicios, que lo que están sucediendo en términos de los propios beneficiarios, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que los beneficiarios no solamente sean, digamos, sujetos pasivos que reciben un beneficio por parte de un programa, sino que puedan convertirse también en sujetos que puedan modificar la propia política para mejorarla. Eso no está sucediendo en las entidades, y esa es una de las causas por las cuales la dimensión de participación pues no es de las mejores evaluadas en el índice. Pero digamos, en términos globales, y para cerrar, esta parte sigue siendo todavía el talón de Aquiles no solamente de la política de desarrollo social de las entidades federativas, sino también eso se puede reflejar en la política del gobierno federal. En términos globales me parece que es el asunto. Muchas gracias, Alfredo. Javier, ¿quisieras hacer un comentario al respecto? Claro, muchas gracias. Pues brevemente, tres puntos nada más a destacar. A ver, los paradigmas de modernización vigentes de la administración pública hablan de gobernanza, de gobierno abierto. Son todos conceptos que implican necesariamente el involucramiento de la ciudadanía. Y esto parte de la premisa de que tenemos enfrente no solamente una cuestión de ineficiencia del Estado, sino también de insuficiencia del Estado. Es decir, para poder generar políticas públicas más inteligentes, más eficaces, más pertinentes, es necesaria la participación de la ciudadanía. Conocen mejor sus demandas, tienen también una riqueza de información, tienen buenas ideas, muchas veces estamos hablando de ciudadanos altamente profesionales y calificados, y entonces es una mala idea no involucrarlos. De tal suerte que hay un tema de cultura administrativa, de evolución de la cultura, de aceptación de que el nuevo paradigma de gobernanza implica que yo cambie con mente abierta la manera de gestionar los recursos públicos, y que empiece a ver a la ciudadanía como parte de los insumos que me van a incrementar la inteligencia en la toma de decisiones públicas. Entonces, eso es un primer desafío, el cambio de cultura administrativa en los responsables de los programas. Un segundo desafío es el tema de quién participa. No es... la participación no se genera normalmente de forma cándida y espontánea. No cualquiera puede participar. Para participar y tener incidencia se necesita tener cierto nivel de capacidad, se necesita tener información, a veces se necesita saber cómo operan los procesos administrativos, en qué medida se puede o no se pueden tomar determinadas decisiones, conocer los límites legales presupuestarios
normativos en el funcionamiento de los programas. Entonces, la participación también tiene que considerar el grado de profesionalización y el grado de información con que cuentan quienes van a ejercer esa participación. Y por último, Alfredo comentaba el tema de incentivos. Me parece que nos pasa mucho en los países latinoamericanos que hacemos muchos exhortos para convocar a la participación, pero después no sabemos regresar al ciudadano el resultado de esa participación. Entonces, lo peor que puede pasar es convocar a ciudadanos para que participen y después que nos digan, no pasó nada, fui a perder mi tiempo, no tomaron en cuenta mi visión, mis opiniones. Eso es un desincentivo a la participación. Entonces, necesariamente tenemos que preocuparnos también por el regreso de la toma de decisiones, la información y la rendición de cuentas en relación a qué utilicé, qué riqueza de información, de opiniones, de ideas utilicé de esa participación para convertirla o integrarla al ciclo de mejora de los programas públicos. Entonces son tres elementos que pueden ser interesantes analizar para ver por qué la participación todavía sigue siendo un desafío muy importante en los programas sociales. Muchísimas gracias, Javier. Agradecerles a todas y a todos su presencia esta mañana. Ha sido una mesa bastante interesante, creo que con la presencia de personalidades de alto nivel, y esperemos que la presentación de estos resultados pueda ser utilizados por las y los tomadores de decisiones en las entidades federativas. Agradecerle también y felicitar al equipo ejecutivo de GESOC. El proyecto es liderado por Alfredo y por un grupo de especialistas en la materia, Mariana, que por ahí anda también, que no la veo en este momento, en fin, colegas que son altamente profesionales y que son quienes son responsables de este informe. Muchísimas gracias a todos y a todos, y nos vemos el próximo año otra vez por acá, y en un mes y medio más el índice públicos federales. Esa es la evaluación que hacemos sobre los programas de desarrollo social a nivel federal. Pues bueno, con respecto al contexto que tenemos entre los nuevos programas que está anunciando el nuevo gobierno federal, la evidencia que tenemos, lo que ha dicho por ejemplo Coneval y demás, pues los invitamos porque se va a poner bueno. ¿Qué programas hay que desaparecer? Muchas gracias a todos y a todas. Desde luego le brindamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los miembros del Presidium de esta importante presentación. Señoras y señores, a nombre de la 64ª Legislatura del Senado de la República, les agradecemos su presencia y les deseamos un excelente camino a casa.